Bien, buenas tardes, señoritas. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de la clase, hoy día viernes 29 de mayo, con los estudiantes del sexto semestre. Vamos a seguir viendo nuestro caso clínico. Habíamos visto de este paciente, por ejemplo, que presenta una lesión del ligamento cruzado anterior. Los objetivos que nosotros nos habíamos planteado al comienzo, por ejemplo, a corto plazo, el objetivo era inhibir el dolor, disminuir la inflamación y disminuir el edema, que ya lo habíamos conseguido, ¿no? Con algunos equipos de fisioterapia, algunas terapias manual, por ejemplo. Una vez que nosotros ya cumplimos todo este paso, todos estos requisitos para entrar a mediano plazo, tenemos que ahora también plantearnos objetivos en este tratamiento a mediano plazo. Nuestros dos objetivos que nos habíamos planteado eran recuperar AMA, que significa amplitud del movimiento articular, ¿sí? ¿Y cuál era el otro objetivo, Alison? Fortalecer la musculatura, si no me equivoco. Fortalecimiento muscular, ¿sí? Todo lo que es cuádriceps, todo lo que es isquiotibiales, tren inferior. Bien, entonces acá ya tenemos nosotros nuestros dos objetivos. Recuperar, no era esto. Era regenerar, ¿sí? Los tejidos. ¿Sí, no? Tenemos que ver ese ligamento, cómo está ese ligamento cruzado anterior de la rodilla. No se olviden que hubo una rotura de un ligamento, de ese ligamento como tal. Entonces, tenemos que ir regenerando ese tejido. Si se haya rompido completamente, pues el paciente tendría que ser intervenido quirúrgicamente. Pero como se rompió parcialmente, nosotros lo podemos regenerar, ¿sí? Bien. Veamos cómo vamos a empezar nuestro tratamiento a mediano plazo. Vamos a aplicar ultrasonido. ¿Por qué ultrasonido? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos del ultrasonido? Usted ya ha manejado. Disminuir la inflamación, Ya disminuir la inflamación. inhibir el dolor. Ya. Trabaja de dos maneras, que es el uno trabaja más profundo, que eso es lo que nos ayuda en la inflamación y el dolor. Y si trabajamos con menos megahertz, si no me equivoco, solamente provocaríamos calor, digamos. Usted me está hablando de la frecuencia. ¿Sí? Sí. Tenemos dos tipos de frecuencia. 1 megahertz y que trabaja profundo. 3 megahertz. ¿Sí? 1 megahertz que tiene o emite un calor profundo. 3 megahertz que me emite un calor superficial. ¿Sí? 1 megahertz que lo utilizo para casos terapéuticos. 3 megahertz que lo utilizo para casos estéticos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si estamos hablando de una rotura de un ligamento, del ligamento cruzado anterior de la rodilla, en este caso, no se olviden que quizás tengamos poco tejido muscular, poco tejido adiposo en la articulación de rodilla, y más que todo tenemos partes óseas, ¿sí? Tenemos partes óseas, tenemos la rótula, y quizás si yo aplico, por ejemplo, una frecuencia de 1 megahertz, que sí es para caso terapéutico, obviamente, pero no nos quedemos con esa idea cerrado, porque me dice que es para caso terapéutico, aplico 1 megahertz sí o sí, pero no nos olvidemos en este caso que tenemos poco tejido adiposo, poco tejido muscular, y quizás yo le doy 1 megahertz, me va a provocar un calor profundo. Quizás ustedes saben donde tenemos poco tejido adiposo, donde hay zonas óseas, este calorcito quema y duele. Entonces quizás en este caso yo podría replantearme
y no utilizar una frecuencia de 1 MHz, sino utilizar una frecuencia de 3 MHz, que me va a producir un calor superficial, sí, ¿sí? ¿Es para casos estéticos? Sí, es para casos estéticos, pero tiene también muy buenos beneficios para poder utilizarlo. Por ejemplo, en las epicondilitis, sabemos que la epicondilitis es la inflamación del epicóndilo, ¿sí? En la parte externa del codo, pero también darle una frecuencia de 1 MHz en esa epicondilitis, quizás no. Entonces yo pienso más o menos que utilizaría una frecuencia de 3 MHz. Que yo lo utilizo, sí. Esto ya va a ser a criterio de ustedes, con la formación que ustedes tengan más adelante, con la experiencia, por ejemplo. Ustedes van a ver qué tipo de frecuencia es mejor para el paciente. Obviamente que 1 MHz que me emite un calor profundo, que, que es analgésico, que es antiinflamatorio, que me provoca vasodilatación, que también me va a regenerar los tejidos, que con esa finalidad lo voy a aplicar. No nos olvidemos que uno de mis objetivos es regenerar los tejidos. ¿Y cómo los regenero? Aplicando el ultrasonido. ¿Sí? Entonces aquí podemos ir variando, jugando con la frecuencia. No se olviden que este equipo, ustedes van a programar todo, ¿sí? ¿Qué vamos a programar aparte de frecuencia en el ultrasonido? Programamos emisión o el tipo de ultrasonido si ustedes quieren. Tenemos dos tipos de ultrasonido, una emisión pulsátil, ¿sí? Y una emisión continua, ¿sí? Pulsátil para casos agudos y subagudos. Y continua para casos crónicos, ¿sí? Es lo segundo que vamos a programar en la máquina. ¿Qué más vamos a programar? Intensidad. La intensidad se mide en watts sobre centímetro al cuadrado, ¿sí? Tenemos intensidad baja, tenemos intensidad media y tenemos intensidad alta, ¿sí? Mi intensidad baja, ¿de cuánto a cuánto va? Va de 0,2 a 1,2 watts sobre centímetros al cuadrado, ¿sí? Mi intensidad media va de 1,2 a 2,5 watts sobre centímetros al cuadrado y mi intensidad alta va de 2,5 a 3,5 watts sobre centímetros al cuadrado. ¿Sí? Esta es la longitud de medida o la longitud de onda con la que nosotros vamos a trabajar con el ultrasonido. ¿Qué quiere decir esto? A mayor intensidad, mayor calor. A menor intensidad, menor calor. También esto depende mucho de dónde vamos a aplicar el ultrasonido, por ejemplo, si es una zona amplia, si es una zona con bastante tejido muscular, si es una zona, por ejemplo, con bastante tejido adiposo, es una persona gordita, es una persona delgadita, donde hay tejido óseo. Entonces, todo esto va a repercutir de alguna manera. Entonces, yo analizo, en este caso, las normas me dicen, a mayor intensidad del ultrasonido, mayor calor. A menor intensidad, menor calor. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en este caso, la parte anterior de la rodilla, donde está la rótula, pues me dirijo un poquito hacia la parte interna, ¿no? Para no tratar de provocar dolor. Entonces trabajé con una intensidad media, quizás de 2.2 de intensidad, para no provocar dolor ni quemar a mi paciente, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo de tratamiento? ¿Alguien me ayuda con el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo de ultrasonido? Por lo general, el tiempo de ultrasonido, hay literaturas que dicen entre 5 y 7 minutos de tratamiento. ¿Sí? Pero hay otra cosa, por ejemplo, muy importante para poder analizar este
el tiempo del ultrasonido y lo sacamos de acá. Lo sacamos del watt sobre centímetros al cuadrado. Por ejemplo, medimos la zona de trabajo. Hagamos un ejemplo sencillo para que lo entendamos. Por ejemplo, en el cuádriceps, que es una zona bastante amplia donde hay bastante dolor, yo mido, ¿no?, el perímetro de trabajo, la zona de dolor, y lo voy a marcar con un esparadrapo, con algo para medir la zona de trabajo. Tengo que medir, en este caso vamos a hacer un ejemplo sencillo. Esta es mi zona de cuádriceps. Todo esto tengo que trabajar yo. Entonces yo coloqué una cinta de esta manera, un velcro a lo ancho, a lo largo, a lo ancho, perdón, y a lo largo, ¿sí? Ahora, yo tengo que medir cuánto me mide de esta zona de acá. Todo esto cuánto me mide. Y también cuánto me mide esto de acá. ¿Sí? Un ejemplo sencillo. Acá que pongamos que nos mida 5 centímetros. ¿Sí? Me mide 5 centímetros. Yo mido con mi cinta métrica. Y acá me mide, a lo ancho me mide 6 centímetros. ¿Sí? Multiplico 6 por 5, 30 centímetros. ¿Qué me dice la literatura que tengo que hacer? Y voy a sacar el tiempo, ¿sí? Por 10 centímetros al cuadrado, acá, 1 minuto de tratamiento por 10 centímetros al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Quiénes están acá? Alison, sí. Helen, Mariana. ¿Se entiende o no? 1 minuto Sí, de tratamiento por 10 centímetros al cuadrado. ¿Qué quiere decir? serían 3 minutos. Si yo tengo 30 centímetros, ¿cuántos minutos de tratamiento? ¿Cuánto? 3. 3 minutos de tratamiento. Sí, y nos olvidamos de aplicar los 5 a 7 minutos. Quizás algunas zonas de trabajo necesitarán solamente 1 minuto de tiempo. Otra zona más amplia, por ejemplo, la zona cervicodorsal, dorsal o lumbar, donde van a necesitar mucho tiempo de tratamiento. Quizás 5 minutos sea muy poco. Entonces yo delimito la zona de trabajo y quizás pues tenga 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo. Entonces 10 por 10 van a ser 100 centímetros. Entonces va a ser 10 minutos de tratamiento. En algunos casos van a ser hasta 12 minutos de tratamiento y lo vamos a tener que aplicar porque estoy haciendo una fórmula, estoy haciendo un cálculo para poder trabajar con el ultrasonido. ¿Bien? Entonces tenemos todo esto para poder programar la frecuencia, ¿no? Frecuencia, emisión, intensidad y tiempo de tratamiento. Y eso que no estamos programando acá, el duty cycle, que es la duración del ciclo del equipo, ¿no? Que esto se ve en electro. Ustedes ya lo han visto en el cuarto semestre, creo, en el segundo semestre. El duty cycle también es algo muy importante, la duración del ciclo de este equipo. Bien, continuemos. Magneto. Veamos otro equipo fantástico, por ejemplo, para estas lesiones de rodilla en este caso. No nos olvidemos que vamos a regenerar los tejidos y el magneto, ¿será que tiene ese efecto fisiológico de regenerar el tejido? ¿Sí o no? Sí, le dicen. Eso, pregunta de examen, así dicen en el examen de grado. ¿El magneto me regenera? ¿Sí o no? Y ahí no sabemos, ¿no? Sí, porque, mentira, no, porque, y comienzan ahí, ¿no? Y ahí ya comienzan a patalear un poquito. Sí, el magneto me regenera. Es un equipo fantástico por la regeneración que tiene y aparte que también me consolida un hueso. Pero en este caso no estamos hablando de fracturas, nada de eso. Estamos hablando de lesiones de ligamentosas, que el equipo es fantástico, por ejemplo. ¿Con qué frecuencia trabaja el magneto? Intensidad, tiempo. Frecuencia del magneto. De 1 a 100 Hz. ¿Sí? Nosotros trabajamos con 50 hercios
es la frecuencia normal para poder trabajar. Intensidad del magneto. La intensidad del magneto se mide en Gauss. No sé si sabían. Gauss es una longitud de medida del magneto. ¿Ustedes ya han trabajado con el magneto que está en gabinete? Si ustedes han trabajado, por ejemplo, la intensidad de ese equipo no dice Gauss, sino dice MT, significa militesla. ¿Han trabajado? Sí, porque yo los he visto, a mí no me van a mentir. Yo lo he visto cuando llevan su paciente, agarran el magneto, lo pelean el equipo porque es muy bueno, saben que es muy bueno. No sé cómo programarán el equipo. La intensidad con la que se mide el magneto se mide en militesla, que también es una longitud de medida que me hace relación al Gauss, pero hay que sacar algunas fórmulas, algunos cálculos para poder dosificar el equipo. No me gusta que trabajen lo que dice la máquina, ¿sí? O lo que me diga el encargado del gabinete. No, yo tengo que saber trabajar con mis propios parámetros, con mi propio criterio y decir, voy a trabajar con esta intensidad porque por esto y por esto, quiero conseguir en mi paciente analgesia rápida, entonces trabajo con una intensidad baja. Quiero regenerar el tejido, pues trabajo con una intensidad más alta, ¿sí? Acá la intensidad, por ejemplo, que se mide en Gauss, la intensidad va entre 100 de 100 a 150 para procesos analgésicos y antiinflamatorios, ¿sí? Y luego tenemos una intensidad más alta, ¿no? 200 Gauss. Que este Gauss, por ejemplo, perdón, que este Gauss, que es la intensidad alta, me sirve para regenerar los tejidos y para el proceso de consolidación ósea. Con esos criterios, yo tengo que saber manejarme, ¿sí? Una intensidad baja, entonces entre 100 a 150 para procesos analgésicos y procesos antiinflamatorios. Una intensidad mayor, más alta, para regenerar el tejido y para un proceso de consolidación ósea ya en fracturas, ¿no? En luxaciones, si ustedes quieren, o en una fisura, si ustedes quieren. En este caso, ¿cuál es el objetivo que nos planteamos? Alison. Poder regenerar el tejido lesionado. Bien, acá tenemos nuestro objetivo, regenerar ese tejido lesionado. Ahora, ¿qué tipo de intensidad voy a utilizar? 100, 150 o 200. Explico nuevamente. La intensidad se mide en Gauss. Una intensidad baja entre 100 a 150 para procesos dolorosos y procesos que cursan con un cuadro inflamatorio. Una intensidad alta, 180 o 200 Gauss, para procesos regenerativos y para consolidación ósea. Ahora la pregunta, ¿qué intensidad utilizamos? ¿Una intensidad baja o una intensidad alta? Alta. Una intensidad alta. Entre 180 o 200 Gauss, porque yo quiero regenerar el tejido, ¿sí? Ahora, por ejemplo, han salido nuevos equipos de magneto, los nuevos equipos de magneto de la marca ITECH, la marca italiana, que llega a la intensidad, por ejemplo, hasta los 600 Gauss, que entonces los beneficios pues son mucho más grandes que el equipo que tenemos en gabinete, ¿no? Hay que aprovecharlo. Mientras más intensidad, lo podemos utilizar mejor. El tiempo de tratamiento que me dice este equipo, por ejemplo, me dice entre 15 hasta 60 minutos de tratamiento. ¿Ustedes cuánto hacen la aplicación del magneto en gabinete? Yo en lo personal no he ocupado ni una vez magneto. No ocupado el magneto. ¿Alguien No, más ni está una. aquí en el grupo? Mariana, ¿usted ha ocupado el magneto? No, Lisa. No. Helen. Buenas tardes, Lisa. Hola, Helen. ¿Usted ha ocupado el magneto? No, Lisa. Bien. No. Bien, ¿cómo se escapa, no, de la pregunta? Bien. El magneto tiene un tiempo de tratamiento por lo general entre 15 a 60 minutos, ¿sí? Para mí, por ejemplo, 15 minutos de aplicación es muy poco. Si yo voy a regenerar un tejido o voy a consolidar un hueso. Aplicar 60 minutos, una hora de tratamiento de magneto también lo veo mucho, exagerado. Las literaturas lo dicen.
Entre 15 como mínimo y máximo 60 minutos. Yo siempre por eso recomiendo siempre un tiempo estándar de 30 minutos de aplicación, ¿sí? Es creo un tiempo considerable para hacer un tratamiento de estos pacientes. 30 minutos de aplicación, se lo puede aplicar 2 veces al día, perfectamente se lo puede aplicar. Una vez por la mañana y por la tarde también hacer otra aplicación de magneto para poder rehabilitarlo mucho más rápido a nuestro paciente, ¿sí? Quedamos entonces con esa idea. Luego, nuestro objetivo, recuperar AMA. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de movilizaciones, a través de ejercicios, ¿sí? ¿Qué tipo de ejercicio voy a recomendar a mi paciente? No se olviden que ya trabajamos con algunos ejercicios activos, pasivos, ¿sí? A corto plazo, movilizaciones pasivas. En este caso, ya el paciente, estoy recuperando AMA, ejercicios activos asistidos, ejercicios activos libres del tobillo, que mi paciente lo puede hacer solo, sin ayuda ya del fisioterapeuta, pero nosotros indicamos todavía el ejercicio, qué tipo de ejercicio va a hacer, que levante la piernita, que baje hacia arriba, hacia abajo, todo eso, ¿no? Luego vamos a hacer ejercicios isométricos. ¿Qué son los ejercicios isométricos? ¿Alguien me ayuda ahí? Los ejercicios isométricos son contracciones musculares voluntarias del músculo sin desplazamiento articular. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo acuesto a mi paciente en decúbito dorsal. Voy a hacer un dibujito. Hago un dibujito. Mi paciente acostado en decúbito dorsal. ¿Sí? Acá está la cabecita. Acá está la rodilla de mi paciente, la rótula. Yo voy a colocar una toallita, una cabecera, algo debajo de la rodilla, a este nivel. Y le voy a pedir a mi paciente que haga una presión sobre la almohadita, sobre la toalla, sobre el balón que yo voy a colocar en la parte posterior de la rodilla, en la parte flexora, ¿sí? Entonces mi paciente va a comprimir o va a presionar la toalla durante 6 a 8 segundos. ¿Qué estoy trabajando? Voy a trabajar cuádriceps. ¿Hay una contracción muscular del cuádriceps voluntaria? Sí va a haber una contracción muscular voluntaria. ¿Va a haber un desplazamiento articular? No va a haber un desplazamiento articular. Son los mejores ejercicios para poder trabajar con un paciente lesionado. No lo voy a volver a lesionar. Lo que yo quiero es empezar a ir ganando un poquito de fuerza muscular. Y los mejores ejercicios para fortalecimiento muscular son los ejercicios isométricos, ¿sí? Dicen este ejercicio de hacer presión, digamos, con las rodillas, se lo puede hacer en sentado igual, pero ya con un poquito, con un balón, digamos así, o con una almohada. También lo puede hacer en sentado, lo puede hacer en decúbito dorsal, como usted desee. La indicación la damos nosotros, Alison. El paciente va a hacer caso a las indicaciones que nosotros le demos. Si el paciente le decimos que se pare de mano, se va a parar. Pues, entonces, si lo puede realizar, pues con gusto lo hacemos, ¿no? Dentro Vamos de estos siempre. ejercicios igual podemos ocupar las bandas elásticas. En este caso todavía no estamos en la etapa de fortalecimiento muscular. Estamos empezando gradualmente, Alison. En la última etapa empezamos todo lo que es fortalecimiento con las bandas elásticas de Televan, con lo que ustedes quieran. ¿Sí? Veamos acá gradual. Pero sí, la idea está Alison ahí. Ejercicio de propiocepción. Los ejercicios de propiocepción, por ejemplo, ejercicios simples, no complejos, no muy complicados para el paciente. Cuando yo empiezo a hacer estos ejercicios de propiocepción, por ejemplo, parar un solo pie, que en la anterior clase hablamos mucho de ejercicios de propiocepción, ¿recuerda? El apoyo unipodal, por ejemplo, con un solo pie, que baje el centro de gravedad, que flexione la rodilla, los brazos a 90 grados, que cierre los ojos, que se pare de puntilla, que se pare de talones, que se pare en inversión, que se pare en inversión. Todos estos ejercicios, por ejemplo, que son simples, que caminen sobre una línea recta, me ayuda, por ejemplo, a dar mayor estabilidad a las articulaciones de tobillo, de rodilla, a que pueda ganar mi paciente coordinación,
estabilidad, equilibrio, es lo que yo quiero. Todo lo que yo haga o le haga hacer a mi paciente, le tengo que explicar por qué lo va a hacer y con qué objetivo, ¿sí? Siempre el por qué y para qué, porque siempre los pacientes preguntan, ¿y este ejercicio para qué sirve? Y si no respondemos, ¿y este equipo qué función tiene? La onda corta, ¿para qué sirve la onda corta? Muchas veces vamos a quedar con la duda, ¿no? La onda corta es un equipo de alta frecuencia que me emite un calor profundo, ¿sí? Hay diferentes formas de poder aplicarlo. La modalidad, por ejemplo, la aplicación coplanar, transversal o longitudinal. La mejor forma de aplicación para este paciente es la forma transversal. Tiene una frecuencia, una intensidad, un tiempo, que en algún momento vamos a hablar también de la onda corta. ¿Bien? Bien, borramos esto. Y ya estamos a largo plazo, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Fortalecimiento muscular. Fortalecimiento muscular. De la parte del tobillo, de la parte de la rodilla, todo lo que es cuádriceps, todo lo que es isquiotibiales, glúteo medio. No se olviden que el glúteo medio es el principal músculo de la marcha. Tenemos que trabajarlo bastante el glúteo medio, ¿sí? ¿Cómo lo trabajo el glúteo medio? ¿O cómo fortalezco el glúteo medio, señoritas? Para fortalecer un músculo, debo hacer la acción al músculo, ¿no? La acción que realiza ese músculo. ¿Qué me hace el glúteo medio? Y quizás ustedes lo han trabajado en algún momento en casa o cuando han ido al gimnasio. ¿Perdón? Nos ayuda en la marcha. Nos ayuda en la marcha, sí, nos ayuda en la marcha. Es un músculo fantástico para la marcha. Pero ¿cómo lo trabajo? ¿Cómo trabajo el glúteo medio? ¿Haciendo qué movimiento? Haciendo ABD de cadera, ¿no? Me paro y separo la piernita de la línea media del cuerpo, ¿sí? Y estoy haciendo una abducción de cadera. Quiero fortalecer el glúteo mayor. ¿Qué movimiento hago? Hago extensión de cadera. Llevo la piernita hacia atrás y estoy fortaleciendo el glúteo mayor. Bien. Entonces, aquí vamos a hacer fortalecimiento muscular del tobillo, fortalecimiento muscular de los músculos de la rodilla, todo lo que es cuádriceps, todo lo que es isquiotibiales, aductores, glúteo mayor, glúteo medio, tensor de la fascia lata, psoas ilíaco, que son músculos importantes, por ejemplo. Empezamos con los ejercicios activos contra resistencia y en este caso, Alison, lo que usted dice, por ejemplo, trabajar con las bandas elásticas de TheraVance, que me ayuda bastante, por ejemplo, para fortalecimiento muscular. En la banca de cuádriceps, por ejemplo, que ustedes han visto en mecanoterapia, el tema de la banca de cuádriceps, que lo sientan a su paciente, por ejemplo, en el aparato mecánico y hace extensión de rodilla para poder trabajar el tema de cuádriceps, por ejemplo, cambian de posición y trabajan la parte flexora, lo que son los isquiotibiales, en la banca de cuádriceps y la banca de Colson, ¿no? Voy a intensificar la propiocepción con mi paciente. Quizás acá ya voy a trabajar con algunos implementos de propiocepción, por ejemplo, con el disco propioceptivo, con las tablas de propiocepción, con el BOSU, con alguna pelota, con algunas bandas elásticas. La idea es que yo pueda ganar ese equilibrio a mi paciente, pueda dar mayor estabilidad, que gane confianza, coordinación, fortalecimiento muscular a la articulación, a los ligamentos, a los músculos más que todo. Ejercicios funcionales, ya no se olviden que este jugador es atleta, quizás es deportista y queremos reinsertarlo a sus actividades de la vida diaria, que vuelva a jugar otra vez, que vuelva a entrenar. Entonces empezamos algunos ejercicios funcionales ya en la cancha, en el campo deportivo, con conito, con platillo, con bandas elásticas, saltos, ejercicios de reacción, alargue, resistencia. Todo lo que ya se puede hacer, por ejemplo, en un campo deportivo, lo hacemos. Con balones, el gesto deportivo, por ejemplo, ver el tema de la calidad, la recepción de balones, todo esto ya se va a ir trabajando en el campo deportivo, ¿no? Bien, una vez rehabilitado su paciente, ya ustedes terminaron la etapa de tratamiento, pero el paciente necesita algunas recomendaciones.
¿Qué recomendaciones le vamos a dar a nuestro paciente, pues, para que no se vuelva a lesionar, para que siga, por ejemplo, un entrenamiento ideal? Y con esto terminamos. Que haga un adecuado calentamiento. Ya, calentamiento, un buen calentamiento. ¿Qué más? Estiramiento de los músculos tendinosos. Ya, estiramiento. También el estiramiento lo encontramos como stretching deportivo, ¿no? Muy bien. Estiramiento, por ejemplo, lo que es el tema de cuádriceps, los isquiotibiales, psoas, aductores, tensor de la fascia lata, tibial anterior, los gemelos y el sóleo, que son músculos muy importantes para poder trabajar, ¿no? Aparte de un buen calentamiento, de un estiramiento antes y después de realizar una actividad deportiva, siempre que se aplique frío, hielito local, después de un entrenamiento en la zona, ¿sí? Tuvo una rutina de ejercicio de actividad física, por ejemplo, de 30 a 45 minutos, donde hubo un mayor gasto energético en el paciente, en el deportista, hielito en las rodillitas durante unos 12 a 15 minutitos, frío local, para evitar, seguramente siempre hay alguna ruptura de miofibrilla, una pequeña inflamación. Entonces el hielo me ayuda bastante en este periodo, ¿no? ¿Qué más? Unos buenos calzados ortopédicos, quizá que todavía no se ponga, por ejemplo, los toperoles, quizás entrene todavía algo suave con unos tenis, e indicarle dónde va a realizar el entrenamiento, por ejemplo, que no sea una cancha dura, que no sea una cancha inestable, por lo general que sea algo bien estable, el terreno en buenas condiciones para que él empiece a hacer su entrenamiento, ¿no? Un vendaje compresivo quizás sea lo ideal también, ¿o no? Sí, para evitar que haya inflamación. Sí, bien. Bien, con esto damos finalizada la clase del día de hoy. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran acotar. Una pregunta. Si en caso tuviéramos piscina, digamos, ¿en qué fase lo ocuparíamos? ¿A mediado o a largo plazo para hacer el tratamiento? De una vez a la piscina. No se olviden que la piscina terapéutica creo que es el mejor medio de dentro de los recursos naturales, el agua o la hidroterapia, por ejemplo, para poder trabajar con los pacientes. Creo que lo vamos a realizar mucho más rápido. Yo empezaría a trabajar desde corto plazo, a corto, mediano y a largo plazo. Intensifico el tema de la piscina terapéutica, por ejemplo. No se olviden que el agua también, cuando yo empiezo a hacer algunos ejercicios, por ejemplo, dentro del agua, me ayuda el tema de fortalecimiento muscular. Quizás al comienzo, cuando yo trabajo a corto plazo en el tema de las movilizaciones pasivas, por ejemplo, en este paciente que todavía está dolorido, el paciente quizás por el tema de la gravedad, que yo lo pueda hacer el ejercicio fuera del agua, me le va a costar un poquito, pero si yo lo introduzco al paciente dentro del agua, por ejemplo, pierde el 60% del peso corporal. El paciente se vuelve más liviano para poder trabajar. Entonces, dentro de la piscina sería lo aconsejable, ¿no? Quizás una marcha que yo le pueda indicar al paciente, lo puede hacer, ¿no? Y si está con un dolorcito, pues empezamos desde a mediano plazo, ¿no? Eso es a criterio igual, Alison. Dice, va a disculpar, no es mucho mi área el de deporte, pero usted hace ratito dijo que antes de hacer para prevenir lesiones hay que poner frío, o sea, eso, el frío lo ponemos antes de que empiece a hacer los calentamientos. No. ¿A eso se refería? El frío después de que empiece a hacer la rutina. ¿Cómo empezamos una actividad física? Empezamos siempre con un buen calentamiento, ¿sí? Un buen calentamiento, hacemos estiramientos musculares, más que todo de tren inferior, todo lo que es cuádriceps, isquio, los músculos que hemos mencionado, y luego empezamos ya con la actividad deportiva, ¿no? Dependiendo, pues si va a ser una trote, por ejemplo, de 30 minutos a 45 minutos, donde quizás se rompió alguna miofibrilla, quizás hubo una pequeña inflamación, ahí ya empezamos a colocar el frío.
¿sí? Después de que haya terminado su actividad física, no antes, sino finalizando la actividad física. Ah, ya. Bueno, entonces entendí mal. Gracias. Ahora sí, Sí, ahora sí. bien. ¿Algo más, señorita, antes de terminar? Entendí. Creo que no, Lisa. Bien. Muchas gracias entonces. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no duden en hacerlo. Nos estaríamos viendo ya la próxima semana. Yo creo que después de los parciales, ¿no? No sé si irá a haber clase esta semana o nos vemos después. Pero desearle, yo sé que le va a ir bien. Estudien, lean, sean bien ordenados, sepan dónde está cada tema, por ejemplo. Sé que están avanzando bastante temas con sus docentes. Acá se avanza un poco más rápido, por ejemplo. Y si ustedes saben dónde están los temas, por ejemplo, si son bien ordenados, van a poder hacer su evaluación. No se olviden que tienen 1 hora de tiempo para poder hacer su evaluación. Ingresen puntuales, si no el tiempo corre, ¿no? Si el examen es a las 8 y ustedes ingresaron 8:30, pues tienen solamente 30 minutos para poder resolverlo. Sean puntuales, sean ordenados, repasen, lean un poquito, ¿sí? Sé que las ayudas las van a tener con sus apuntes, es algo a favor para ustedes, pero desearle que le vaya bien, éxitos, y nos estaremos viendo pues, Dios mediante, la próxima semana, ¿sí? Cuídense, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Lisa. Bye bye.